Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Aquí estoy con los tres moscardones y Marcelo, ¿no? Como D'Artagnan. Bueno, maestro, hoy vamos a hablar de una película que yo creo que probablemente revivió el género, ¿no? de sandalias y gladiadores, que es la película Gladiator. Yo creo que es un peliculón, es una... Bueno, ya nos meteremos ahí. Pero bueno, aquí estamos reunidos un grupo de personas que la verdad amamos mucho esta película, sentimos mucha admiración por el Ridley Scott de aquel año. El de este año ya otra cosa lo dejamos para luego, pero que bueno, no sé qué más decir sin adelantar mucho. Simplemente quisiera saber las opiniones de ustedes tres, en principio, bueno, del maestro, si es posible primero, y luego, o no, el maestro, ¿cómo es? El maestro para lo último, ¿no? Lo mejor siempre para el final. Entonces, primero, primero el de Luis, ¿no? Y luego el de Pagán y ya luego el maestro de último lugar que nos dé la puntilla y de su opinión. Bueno. Bueno, a mí me encantó la película, la verdad que me encantó. Más allá de los errores históricos que pueda tener, pero me encantó cómo está hecha, cómo está filmada, cómo están hechas las escenas. 10 puntos. La 2 no la vi todavía, pero esta me gustó mucho. Y una pregunta, Luis, tú que has trabajado en teatro, que bueno, básicamente pues que eres actor de teatro, ¿qué piensas de Russell Crowe como actor en esta película? A mí me parece que estuvo muy bien. Me parece que estuvo muy bien porque es un papel que puede tener una tendencia muy fácil a la exageración, ¿sabes? A Se lo ve muy creértela demasiado. Sí, muy medido, muy medido. Me gustó, la verdad que me gustó. Y bueno, aquí nuestro historiador de cabecera, señor Carlos, ¿qué piensa Bueno, lo de historiador, eso ya es un agregado tuyo, ¿eh? Sí, bueno, espérate, que historiador es aquel que historia, no el que estudia historia en la universidad, ¿no? Es así. Bueno, hoy en día hay mucha divulgación barata en Internet, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado con el que intenta hablar de historia o dar doctrina sobre historia, y sobre todo a mí me molesta mucho en este tipo de películas el típico listillo que te dice, no, porque esa coraza que llevan, tal y cual, es una película, no es un documental. Hay cosas que obviamente se le pueden reprochar, sobre todo aquellas cosas que si las hubieran hecho bien no hubiese afectado a la trama. Hay detalles un poco que te pueden sacar si eres aficionado a la historia de Roma. Para empezar, el nombre del protagonista, que está mal construido, porque nadie en Roma se puede llamar Máximo Décimo Meridio. Máximo sería el tercer nombre, el cognomen, que era originalmente un apodo y luego como la rama de una familia, eso el Máximo. El décimo sería el nombre de pila, y el Meridio, que es de fantasía, pues sería el nombre familiar. Entonces sería, en todo caso, sería décimo Meridio Máximo, que suena igual de bien que Máximo Décimo Meridio, pero bueno, son detalles. Es curioso que hay cosas que modifican en esta película con respecto a la historia, pero lo hacen de una manera virtuosa. Sí, bueno, eso lo hablaremos luego, pero el periodo de Cómodo y cómo termina, yo creo que siendo muy interesante la película, también de la realidad se podría hacer algo igualmente espectacular, pero de otro género. En origen, la idea inicial de esta película era ser fiel a la realidad y que Máximo en realidad fuera el personaje histórico que mató a Cómodo. Sí, el gladiador que lo estranguló. Sí, que era un atleta que lo estrangula, etcétera, etcétera. Pero a la vez que se fueron elaborando los guiones, se fue modificando la historia, y yo creo que con mucho acierto, porque me parece mucho más interesante la historia de Máximo que la historia de un atleta Narciso, supuesto amante de Cómodo o amiguito de Cómodo o lo que sea, que lo haga en la bañera. Me parece mucho más interesante esta película, sin duda. Y yo creo que ya te digo, todos los cambios que se hacen con respecto a la historia real son aciertos. Incluso
la idea central de la película, que para mí es muy atrayente, que es esa especie de nostalgia de la República que tienen los senadores, es obviamente, era imposible que sucediera en este periodo. Era imposible que Marco Aurelio... Pero ya habían pasado casi 300 años después de la... Sí, y además Marco Aurelio no era para nada republicano, tampoco republicano era, que fue uno de los emperadores de ese periodo, los 5 grandes emperadores, los 5 buenos emperadores, como quieras llamar, que él fue el último, fue el único que nombró a su hijo como sucesor. Todos los demás eligieron a una persona de cierta calidad y lo adoptaban, pero él eligió a su hijo. Es un rasgo casi monárquico que no tiene nada que ver con la República. Sí, creo que fue sí, como tú dices, el único de los antoninos que fue hereditario, sí. Bueno, sí, y si ideas republicanas no tenía. Si te lees las meditaciones de Marco Aurelio, no hay ideas republicanas en absoluto. Tiene ciertas ideas morales, por supuesto, sobre estoicas, pero no hay nada republicano ni en su conducta ni en nada. Pero en la película, a mí, que soy un fan de la Roma republicana, me parece maravillosa la idea. Sí. Bueno, vamos a hablar de puntitos ahí interesantes sobre el tema histórico también, pero yo quisiera ya entrar a la opinión del máster, porque la verdad que sin demeritar a mis compañeros, es la que más me importa. No, mentira. Bueno, la de ustedes también, pero la del máster es la que me resulta interesante ahora, pues ustedes ya han hablado antes, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y siento desilusionarte, querido Francis, pero la película es una reverenda porquería. No, mentira. Te aseguro que la tengo dentro de mi lista de películas para ver una y otra vez. Y te aseguro otra cosa también, o sea, no hablaban en inglés en esa época, ¿no? Eso sería un error también. Claro, si partimos de esa base, después de Mel Gibson, que faltaban 4 años para La Pasión de Cristo, que es esta película maravillosa de Ridley Scott es del 2000 y la de Mel Gibson es del 2004, a partir de ahí yo pienso que ya no se puede hablar en inglés, pero sin embargo se sigue haciendo porque hay una convención, si vos partís de la base de que Marco Aurelio murió de peste, y no asesinado por su propio hijo, y bueno, a partir de acá es una fantasía reconstruida a partir de elementos romanoides, digamos, porque no se vestían así, las corazas no eran de esa naturaleza como se les ve ahora. 60 o menos de promedio. Por eso, ¿viste? O sea, gente calcula todo eso. Parecería que es una especie de canto de amor a la democracia, por lo menos a la república, que se le ocurrió a esta gente, pero no estaba en la cabeza de nadie el hecho de que la gente vaya a votar, incluso el voto interpares y todo, esto lo sabe mejor que nosotros, Carlos, pero daría la impresión que es una especie de excusa para seguir cantando loas a este sistema tan maravilloso que está dominando a toda la humanidad, ¿no es cierto? Y Santa Pascua, ¿no? Lo que sería la Pax Romana de aquella época vendría a ser la Pax de Soros, ahora la Pax de Rothschild. Me parece también en ese sentido que si uno empieza a hurgar un poquito en esos errores, yo no creo que sean errores, pero en absoluto. No, son licencias poéticas en todo sentido. Pero licencias, más que licencias, son ya directamente son intencionales. Son disparates, si uno lo plantea como una especie de documental. Nadie va a saber sobre la guerra de independencia norteamericana yendo a ir a ver El Patriota de Emmerich, que es una película brillante con Tom Wilkinson y Mel Gibson, digamos, jamás se podía... bueno, perdone, maestro, que El Patriota, yendo a esa película, el personaje real, tremendo psicópata que era en la vida real. Está basado en hechos reales. También, imagínate vos, Cómodo, digamos, estuvo creo que fueron 3 años
que gobernó con el viejo y después 12 años solo. Y acá en la película son unas semanitas nomás, ¿viste? Y no se lo ve matando a su propio padre de asfixia. Ya es demasiado como para pensar que son errores y no lo son, es cosa totalmente buscada. Aparte que esas modificaciones, muchas modificaciones fueron puestas por este brillante actor que fue, este, que es, bueno, fue también, ¿no? Russell Crowe, y realmente puso mucho en la Sí, película. la Decía, verdad, tremenda. decía esto es, Sí, perdón. decía, esto es una estupidez, pero yo soy el mejor actor del mundo y va a sonar, en mi boca va a sonar maravilloso, decía. Sí, no, Calcula. no. Hay unas cosas que yo creo que sin ese actor, es que yo veo a Russell Crowe, a mí me parece que sigue siendo un gran actor. Ya tiene que tomar otros papeles, otros registros, porque, bueno, ha subido de peso. Digamos que Russell Crowe se comió a Russell Crowe. Claro, Pero fíjate, sigue siendo. hay una película en la que hace de malo, pero malo malísimo, un psicópata total, y gordo, gordo, muy, pero muy gordo, ya recontrapasado. Y en un momento uno dice, pero ¿por qué pone tanta cara de malo? Sería mucho mejor que en lugar de estar todo el tiempo así, que el tipo esté con una sonrisa, ¿viste? Tranquilo, ¿no? Hubiera sido más convincente, no sé si vieron esa película. Hubiera Sí. sido mucho más convincente. Yo vi una, Pero, que se llama de Bad Bodies o algo así se llama, que está, pero actúa muy bien en esa, pero no recuerdo mm, cómo se llama la película, es con este director que me gusta mucho. Bueno, ya me acordaré a lo largo de la lo conversación. cierto es que con esta peli se alzó con el Oscar merecidamente, porque está muy bien trabajado el Sí. personaje y las circunstancias dan como para pensar en un tipo, digamos, que hace verosímil un personaje completamente inverosímil y situaciones inverosímiles también. Mm. Pero, digamos, la magia del cine, del guión, la puesta en escena, el montaje, lo verosimilizan todo, ¿no? Esa es la cuestión. El tema es cuando uno va a una película para ver cuán verídica es, es lo mismo, la misma tara de la persona que va a ver la película porque le gustó la novela y dice, no, la novela es mejor. O también, oh, no, la película es mejor que la novela. Son dos cosas completamente distintas. Nadie está esperando, digamos, ser bueno porque es fiel a una verdad, digamos, ¿no? A mí me parece que, si vamos al caso, digamos, Macondo vendría a ser la Iberoamérica ideal, y así como en este caso Gladiador vendría a ser la real, la verdadera Roma. Mm. Y después uno va a investigar libros que hay a rolete, historias de Roma, usos y costumbres, y se va a enterar de la verdad en ese caso, pero el buen cinéfilo no siquiera se preocupa por estas cosas. Los Sí, asesores de la película estuvieron hablando de Roma, ¿no? Los asesores históricos, uno de ellos abandonó el proyecto y otro dijo, por favor, no me pongan en los créditos. Y porque, claro, son así, es gente que va, sí. digamos, a la verdad desnuda, y no funciona. Mm. Así que, por ejemplo, a Mel Gibson, hablando de Roma, que estamos hablando de él, le achacaban su antisemitismo y todo, cuando él en realidad a los judíos los trata muy bien. Él los dos juicios que le hicieron a Jesús lo plantean uno solo, y en ese uno solo que hay judíos que están en contra de lo que está pasando, de esa farsa que fue el juicio de nuestro Señor, Mm. y, o no. Sí, Y eso no fue cierto, no fue verdad, digamos. sí. Otra cosa es si fue verdad. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta, digamos, que cuando se suicida Judas Iscariote, se cuelga de un árbol, de un sicomoro, si no me equivoco, y las tripas, cuando cae la soga, se le abre el vientre y las tripas caen desparramadas. Entonces, fíjense que esa acusación que se le hace a Gibson de ser antisemita por un lado, y por el otro lado ser muy cruento, muy gore, si hubiera sido cierto eso, él hubiera puesto las tripas derramadas de Judas, ¿o no? Mm.
si le interesaba, digamos, toda la cuestión sangrienta y todo, No, a hubiera ver, puesto eso. lo mismo que Sí. con la otra que hizo, ay, que no me acuerdo cómo se llama, la que hace en Iberoamérica, Apocalipsis. Sí, Apocalipto. Apocalipsis. que la gente dice, no, que eso es anti-aboriginista, no sé qué, y todo esto. Y el protagonista mismo es que, a ver, de hecho, te podría decir que haya estudiado un poco de historia de la Eran época, así, los y mayas. peor, y peor. Eran así. Los tratan bastante bien, digamos. Lo tratan bastante bien, ¿eh? Más guapos de lo que eran, incluso. Sí, ya te Sí, digo. tal cual. Ya te digo. Pero Hacían bueno, sacrificios hay humanos, coño, es que que es traer, verdad. maestro, hay que traer a Mel Gibson porque tiene un par de películas históricas que la verdad también, pues tiene Braveheart, tiene esta del Patriota, tiene, o sea, o protagonizadas por él o dirigidas por él. Pues Por también cierto, que recuerdo Mel Gibson Salió, fue la también primera fue opción. tremenda, ¿eh? Sabéis que Mel Gibson fue la primera opción para Máximo. Sí, tal Se le cual. ofrecieron. Pero en la época creo que Mel Gibson no lo No, veo. pero él dijo que Estaba no porque viejito. se ¿Sabe? sentía mayor. Bueno, era viejito, tenía 40 años, ¿eh? Oye, era un chaval. Sí, pero Pero fue él quien recomendó a Russell Crowe que fuera cierto, la verdad. Y fíjate, cuando comentaba Marcelo esto de que este guión es una mierda, eso parece ser que lo dijo en la famosa frase de yo soy máximo décimo meridio, comandante de tal y de cual. Claro, Que me voy a uno, vengar en esta vida o en la otra. efectivamente, uno piensa, pero este tío es tonto, pero si la frase es maravillosa. Pero es que yo creo que él, a su modo, tenía razón, porque tú esa frase te la lees sobre el papel y dices, coño, yo tengo que decir esto. Es maravillosa en la boca de él en esa escena. En la claro, Claro, boca de o otro sea, tipo es un papelón. bueno, cuando dijo que él era el mejor actor del mundo, con una hipérbole, evidentemente, y que la iba a decir y que iba a quedar bien, es verdad, porque esa frase no está tan bien escrita para ser interpretada y eso que Ruiz no lo podrá decir. Es muy parece dura de de decir, es muy dura. teatro isabelino, ¿no? Soy Máximo Es Merilio. como, Sí, es como Y entre cuando. paréntesis, no sé funciona, si saben, funciona es un bárbaro. extraordinario Es cantante. como, Canta muy Ese bien. es muy buen cantante. Ujú. sí, es como Kirk Douglas. Uy, ¿qué pasó? ¿Se me fue? ¿No? No, Hola, no, hola. estás. Sí, sí está. Estoy. No veo nada, mira vos. Es como les decía Kirk Douglas, el Espartaco, cuando le mandan a la esclava, le dice: mirá que nunca me acosté con una mujer. Bueno, si lo dice Kirk Douglas, está todo bien, pero imagínate vos, los espectadores tirándose al piso de claro. Es como si Lana Turner dijera soy virgen, ¿viste? No sé. No. Che, ¿cómo hago perdón, ¿cómo hago para verme? Nosotros lo estamos viendo. En ver, a lo mejor se puede cambiar la cuadrilla. Yo os veo perfectos a todos, ¿eh? Yo lo veo Sí, yo perfecto a también. usted, maestro. Creo que No, algo yo tiene que ver la configuración de su de Skype. repente se puso así. Ay, qué raro. Nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos sin problema. A ver, unirse a una reunión. No, está bien. No, Bueno, sigo así. sí, No abajo tengo- hay una cosita que dice ver, ahí a lo mejor lo puede probar. Una cosita que dice ver. Por Pero, cierto, que ujú, ya que ha salido el tema del guión y las frases y tal, el asunto del guión, que es una cosa que Luis comentaba el otro día sí, cuando cuando hablábamos de esto, que efectivamente el guión es un problema en esta película. A mí es una película que me gusta y es de las pocas películas que no me importa repetir y repetir. Pero la primera vez que la vi me gustó la película, pero me quedé con un cierto regusto de inverosimilitud, sobre todo en relación con algo que me apetecía mucho ver en la película, que era la famosa conspiración de los senadores y tal y cual. se queda en el aire esa parte, ¿eh? Se queda en el aire, pero curiosamente, claro, queda como todo muy rápido, al final se apaña, él desde la Sí, celda consigue montar la conspiración y tal y cual, pero luego en la versión extendida ampliaron toda esa parte, que la habían quitado porque es más aburrida, pero ciertamente tienes que elegir entre que sea más aburrida o que quede mejor armado el tema de la conspiración, que para mí, claro,
también depende del espectador. A mí esa parte me interesaba mucho, porque yo soy muy A mí, republicano tengo que romano. decir, entre la versión ampliada y la versión original, aunque es verdad que esa parte queda en el aire, me gusta más la original, porque me A parece mí que también tiene más ritmo. Yo creo sí, que eso es como, oye, eso, pues, suena mal, pero que, imagínate lo que pasó, chao. es un sacrificio que hicieron. Sí, Pero claro, cuando ya la ves la segunda vez, ya sabes que todo va a pasar y tal, y bueno, ya se lo perdonas. Pero sí que es un pequeño vacío que tiene la película, que es una pena, porque todo lo demás está muy bien. Y claro, tienes un guión que es una historia muy sencilla, es la clásica venganza, etcétera, etcétera, con algunas cosas de difícil verosimilitud, pero claro, está tan bien hecha, está tan bien interpretada y sí. sobre todo Bueno, tiene, esa primera escena bueno, de tiene un Massive, lenguaje visual Ridley Scott impresionante. En la sí, primera sí. escena de la batalla, aparte de que la batalla es una maravilla, tiene detalles en la puesta en escena, cómo llega a Máximo, cómo todos lo Que, no, saludan, que cómo ahora con un mismo, juego de miradas sabes hablamos que de lo frases, respetan. perdona, Carlos, hablamos de Sí, frases, pero ahora mismo no recuerdo cómo es el discurso que le da sí, al ejército, pero es tremendo, ¿no? Lo podría, si no nos, si, ¿cómo era? Si, si os veis si cabalgando sigue solos. avanzando. Y si ves que no hay nadie, no te preocupes que ya estás muerto. Pero fíjate que antes de llegar Esa a arenga eso, increíble. Increíble. con las miradas y los gestos y la conducta de las personas que intervienen en la escena, ya ves que es un tipo respetado, experto, que tal, que cual. Es una Es que ahí maravilla. tienen una de las puntas muy importantes de la película, que aparte es una persona muy creyente, dentro de su paganismo, de luego, pero cuando dice lo de la venganza en este mundo o en el que viene, hay una conciencia de trascendencia del alma Bueno, que hace yo creo que es una película cristiana cambiando nombres, porque incluso el negro amigo suyo, Gladiador, le dice ellos te escuchan en la eternidad. Eso exacto, tal cual. Hablando de su esposa y de su niño crucificado. El tema es justamente que ese es el sustento moral, ontológico de la película, ¿no? Lo mismo que pasa con la descripción que hace justamente eh, Marco Aurelio, parece directamente Santo Tomás de Aquino cuando habla, ¿no? Digamos, el poder, digamos, amparado por la justicia primero, la búsqueda del bien común. Esos son conceptos que, bueno, Carlos también en su parte de abogado confirmará lo que digo, o sea, esa jurisprudencia nació precisamente de toda una filosofía teológica medieval, toda la jurisprudencia de hoy en día. Lamentablemente, digamos, hay muchos jueces que hoy más se comportan como Cómodo que como Marco Aurelio, ¿no? sí, un poco sí. Bueno, hablando de ese cómodo, de ese personaje del emperador, no sé qué le parecen a ustedes, eh, pero claro, yo en principio, tengo que decir, cuando era más lego sobre el tema de la historia romana, yo decía, bueno, qué exagerado, un poquito exagerado, Joaquín Fénix y tal. Luego te das cuenta, ves de la historia romana y dices, bueno, eso lo hablaron, son historias que cuentan los enemigos de los emperadores, seguramente no eran tan Sí, así sí. y tal, y puede que sea verdad. Luego veo políticos actuales y ya Claro, y y digo, seguro. oye, pues puede que no sea tan exagerado los relatos de los romanos, ¿no? Porque Pero yo veo hay que cosas modernas que desconfiar, son peores. hay que desconfiar de las fuentes romanas. No, pero digamos, una cosa es confiar de la información que te suministren y otra que se hace verosímil porque la realidad tuya ves cosas incluso peores de las que te están relatando, ¿eh? Porque Totalmente. Sí, ¿sabes? No quiero nombrar políticos de ningún bando para no tal, Un pero tema, un tema No, que es yo importante sí con ese quiero. papel es que este Joaquín Phoenix
Te digo que hay que estar a la altura del par que vos tenés enfrente, en este caso a Russell Crowe. Está muy bien el pibe en el papel. No, yo creo que se morfa la película directamente. Está muy bien en el papel el pibe, muy bien. Estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto, pero yo pienso que se morfa la película. La escena entre el del previo al asesinato, ese resentimiento, esa falta de amor correspondido, los celos, la envidia, todo No, junto incluso está. la debilidad moral se le Claro, se le ve en la cara. ni siquiera se le ve, se le huele, ¿no? Porque además Se tiene le una huele, cosa tal como cual. de mal Pero bañado. te Hay decía, una escena que es fantástica decía, cuando él le baja el pulgar al campeón este que le gana a Russell Crowe la pelea y Russell Crowe no lo mata. a ti, La sí. cara que pone este pibe Joaquín Phoenix es extraordinaria. Es La cara de desazón cuando el otro no le hace caso es impresionante. Yo una de la escena esa que estaba comentando del asesinato de Marco Aurelio, la verdad que no recuerdo un dúo, digamos, tan intenso en el buen sentido de la palabra como el que hacen ahí con Richard Harris, ¿no? El otro apiadándose de su hijo, diciéndole que digamos, tus defectos son mi fracaso como padre, trata de abrazarlo. Esto es una cosa, realmente, para mí es una de las grandes escenas de la historia del cine, equiparable a aquella entre Marlon Brando y Rod Steiger en el final de On the Waterfront, Nido de Ratas. Yo la equiparo a esa por la intensidad actoral. Para mí es un actor de primera. Sí, bueno, mencionar que Richard Harris, para quienes no lo localicen, es Dumbledore en Harry Potter. Sí, y el hombre llamado Caballo. Que somos muy mayorcitos. Un hombre llamado Caballo. Un hombre llamado Caballo hace más de 50 años, ¿no, Pucho? Pues fíjate que además Ridley Scott tiene tanto talento visual que hay alguna escena en interiores con Joaquin Phoenix cuando, por ejemplo, está hablando con el niño y diciéndole cosas insidiosas para que lo oiga la madre, etcétera, etcétera, que hay una fotografía de interiores con unos colores rojos que le dan en la cara a Joaquin Phoenix y se le ve en las pupilas el brillo del fuego. Es una cosa espectacular, que claro, si tú le añades a esa riqueza visual que tiene la película, le añades a Joaquin Phoenix, que está enorme, está en un papel que es fácil caerse por el lado contrario y desbarrancar, y él está perfecto en todo momento, es espectacular. Es que yo creo que esta película tiene una ayuda particularidad, Carlos. Las actuaciones salvan las fallas de guión. Sí, bueno. Son tan buenas las actuaciones de los actores que cubren tranquilo la falla de guión. Sí, son impresionantes totalmente. Ahí es lo que decimos con las frases y tal, porque, por ejemplo, el mismo Cómodo, lo que yo decía, en el primer momento que yo lo vi, decía, bueno, es un poco exagerado y tal, pero realmente no es que sea tan exagerado, sino que el papel que le dan a Joaquín Phoenix es muy complicado, que no se lleva al histrionismo y que al final acabe uno diciendo, bueno, este es insoportable de ver, porque el tipo comienza a usar en cierto punto, bueno, en la primera escena que aparece, que lo que yo digo, que va, incluso se lo huele mal, no sé, como que tienen una cosa que la atmósfera que los rodea es como maloliente. Luego comienza a usar traje fastuoso, esa cosa perversa que tiene hacia su hermana, que bueno, que al final acaba diciendo, no, me casaré contigo y me darás un verdadero heredero, ¿no? Terrible. Una locura total. Una locura total. Pero sin embargo, como que con todo se mantiene, uno al final sigue como manteniéndose en la película y no te saca, no se vuelve histriónico. Es impresionante. La entrada, la llegada al Coliseo con hay un homenaje muy, muy fuerte de Ridley Scott a una gran directora de cine llamada Leni Riefenstahl, de la época del nacionalsocialismo. Prácticamente documentalista, sí. Claro, sí, la llegada de Nuremberg, de uno de los congresos del Partido Nacional Socialista de Hitler en avión, la cámara está puesta desde el aire
y él entra en un carro. Bueno, Hitler creo que estaba en un jeep, si no me equivoco. La película es aterradora, es fascinante. Y justamente va reproduciendo también música al estilo wagneriano cuando en esa escena. Y hay un momento del triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl en donde una alemancita le entrega flores. Bueno, acá también hay unas chicas que le dan flores, no a Hitler, sino a Cómodo, ¿no? Y es prácticamente un calco inspirado en aquella, es muy notable. Sí, sí. Hablando de música, maestro, no dejar de mencionar, bueno, la banda sonora es espectacular, pero un detalle que a lo mejor no sé si usted habrán dado cuenta, que utiliza, no sé si Piratas del Caribe es antes o después de esta película, pero Es la misma. la música de Piratas del Caribe sale ahí. Es muy parecida, sí. Es tremendamente parecida, sí. Sí, Lo que pasa es que esta banda sonora es mucho más rica, sí. porque tiene la voz de Lisa Gerard que es perfecta en la película y da un aire de edad antigua, maravilloso. Sí. Incluso el instrumento este que se utiliza en las partes de África, el instrumento este armenio, el duduk, que suena, que es una maravilla. O sea, tiene una riqueza de músicas y además, conforme suena la música, entras en un ámbito o en otro. Hay un momento clave en la película cuando Cómodo le dice barbaridades en la arena a Máximo, le dice que su hijo lloraba como una niña, que su mujer gemía como una puta y tal y cual, y Máximo aguanta y tú sabes que tiene que aguantar porque tiene que esperar su oportunidad y él aguanta, y hay un momento en el que parece que cierra los ojos y empieza a pensar y suena la voz de Lisa Gerard y con la música que evoca, hay una música en la película que evoca el más allá y la trascendencia, y él piensa en su familia y piensa en su venganza y se aguanta y le contesta sencillamente que se acabarán tus días de gloria, etcétera, etcétera. Es un momento maravilloso. Cada porción de la música te mete en un momento, en una acción, en lo trascendente, en la política también tiene su música, es todo, es perfecto. Es Las fanfarrias al principio, es la música wagneriana que suena con esto justamente, que a mí no me acaba de gustar que metan a Leni Riefenstahl con los romanos, no me gusta especialmente, pero bueno, pero es impresionante visualmente. Y la música cuadra en todo. Vos sabés que la Fundación Gustav Holst, Gustav Holst es el compositor de aquella maravillosa obra Los Planetas, y le hicieron una demanda a los músicos de la película, porque se parece mucho a Marte. Marte, digamos, Holst escribe Los Planetas y dedica una sección a cada planeta. Y la parte de Marte, que se llama Marte, el portador de la guerra, pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa, pam, pam, pam. Bueno, ahí le hicieron una demanda porque dice que se parece mucho a Gustav Holst. También, si vamos al caso, la marcha aquella, el Marte, el portador de la guerra de Holst, es muy, muy parecido, digamos, lo de Williams, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, del tema del Imperio. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Voy a buscarlo eso. Sí, es muy parecida, es verdad. Volviendo un pasito hacia atrás en la parte de los mensajes y las cuestiones que se mencionan aquí, bueno, hablamos de eso, que parece más vamos a decir, una fábula cristiana que cualquier otra cosa, esta película, porque si, no sé qué pensarán ustedes, pero el centro de la película es la familia frente al Estado, frente a la guerra, frente a todo, o por lo menos el hombre de familia que ha perdido, ¿no? Su significado, porque ha perdido su familia, y cómo lo recupera, por lo menos de manera adoptiva, aunque se sugiere que el hijo de Lucila es suyo, realmente, ¿no? Por un amorío que tuvieron. Se sugiere. Sí, yo creo que queda muy claro en la película. Y sobre todo al final, las últimas palabras de Máximo es cuando te lo confirma.
te dice, pregunta por Lucio antes de morir. O sea, hay claramente queda atado que es su hijo. Que es su hijo. Pero No lo insinúan con las edades. No sé, sería esto, como, porque es verdad que en la historia romana y en la política romana todo giraba alrededor de la familia, ¿no? Básicamente lo que se ha perdido hoy, que todo gira alrededor del partido político y alrededor antes era alrededor de la familia. Y todos los significantes para, o digamos, esa viaje del héroe, muy entre comillas, de Máximo es a recuperar su significado a través de la familia, ¿no? Y que el Estado, incluso el Estado romano, está digamos, en desorden, ¿no? Está en conflicto porque se ha roto esos lazos familiares, primero con Cómodo matando a su padre, ¿no? Claro. Es un escándalo directamente. Es un escándalo. No sé qué piensan ustedes para mí es el núcleo de la historia realmente, el hombre que necesita recuperar a su familia, más que la venganza o que la... Es la misma razón por la que triunfó tanto El Padrino. Pues vos decís, esta es una familia de malvivientes, son unos hijos de la gran bitch, digamos, pero los amás. Todo lo que tiene que ver con las intrigas palaciegas de los Corleones, los amás. Sí. Aquí todo el aspecto sentimental de la película está muy bien tratado. Y el final, toda la inverosimilitud que pueda tener se compensa con una emotividad absoluta, porque al final es que te emociona ver lo que sucede. Entonces, toda la parte emotiva, toda la parte de familia, toda la parte de valores, yo creo que además, yo más que con el cristianismo, en este contexto pagano, yo lo enlazaría con la República. Yo creo que si están reivindicando la República tenía unos valores absolutamente de familia, de dignidad, de prestigio. Es absolutamente... De hecho, si vamos al caso, el cristianismo fue perseguido en Roma porque la gente dejaba de ir a pelear, la gente dejaba de ir al Coliseo, empezaban a haber una enorme cantidad de cuestionamientos de la sociedad de ese tiempo, que bueno, terminó por imponerse justamente el cristianismo, pero la persecución vino de ahí, ojo. Porque sí, el cristianismo fue como una especie de germen que le hizo ir viendo a la gente las calamidades que estaban viviendo como si eso fuera el mejor de los mundos. Es que si vamos a la cuestión, y ya ahí creo que el maestro Carlos me pueden decir, realmente Roma, para cuando aparece el cristianismo, es una sociedad básicamente donde cualquier religión es asimilable. La gente creía más en los dioses de Egipto que en los dioses romanos. O sea, y a lo que voy es que me parece raro porque hubo esa persecución del cristianismo cuando básicamente, digamos que eran como pegatinas, ¿no? Las religiones que iba adoptando el régimen romano, el imperio romano, a medida que iba creciendo. O sea, no entiendo por qué por un lado había esta persecución por esta, vamos a decir, pequeña secta en ese momento, cuando por otro lado, pues básicamente cualquier religión, ya digo, los misterios de Egipcio eran muy populares en aquella época, por lo que tengo entendido. Lo que sigue demostrando, lo que sigue demostrando que el cristianismo, por ser atacado, es por algo, digamos, y es porque es la única religión verdadera. No vas a encontrar ataques tan tremebundos en otras religiones como la que está sufriendo hoy día el cristianismo. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Eso que vos decís, Francis, tiene que ver con que ellos entretenían a la gente, perdón, Carlos, ellos entretenían a la gente precisamente con estos juegos que hacían, con estas matanzas que hacían, y es lo que te decía Marcelo, o sea, cuando vos empezás a ver que hay gente que a través del cristianismo deja de ir a esos lugares, hay gente que ya no podés dominar tan fácil. Entonces ahí es donde se empieza la persecución fuerte, digamos. Sí. Y Carlos, ¿qué ibas a decir? Perdón.
No, en general los romanos eran tolerantes con todas las religiones. Lo que les molestaba del cristianismo era que el cristianismo se erigía como religión con un solo Dios y no admitía el politeísmo. Entonces, los romanos podían aceptar una religión que fuera compatible con las suyas. Tú podías rezar por la mañana a Júpiter e ir al culto de Isis el sábado. Pero lo que no iban a admitir era un Dios único. Esa era... Pero ahí yo creo que está pues yo eso lo discuto, Carlos, porque, por ejemplo, los judíos también tenían un Dios único y había Y otras bueno, que pero tenían perdóname, un Dios Francis, único. perdóname, Francis, en esa época el cristianismo estaba considerado como una secta derivada del judaísmo. Ojo. Sí, sí, es verdad. Y sin embargo, no, por ejemplo, al judaísmo, que yo sepa, no había persecuciones por motivos religiosos. Había persecuciones porque los judíos eran muy belicosos y bueno, lo que pasó en Judea era complicado. Ya tuvieron lo suyo, un siglo Claro, antes de tuvieron la lo película. suyo. Y luego sí había, los zoroastristas también tenían un concepto de Dios único, había muchas otras que me parece, bueno, no muchas otras, pero sí Pero no no tan, excluyente. tan raro, ¿no? De todas maneras, nos estamos yendo justamente. Ridley Scott eliminó una parte de la película en la que aparecían persecución a los cristianos porque no quiso derivar por ahí la Sí, película. bueno, pero está ahí, sí, es raro, pero digamos que aunque no esté el elemento, porque también es verdad que es raro que se meta el Coliseo, no se meta el tema del cristianismo. No, pero en esta época no hubo persecución, en esta época. En esa época no hubo. En esta concreta. Fueron muy concretas las persecuciones Sí, en ese pero momento digamos, histórico. vamos a ponerlo que, por lo menos, ¿no? Para no decir que estamos llevando agua a nuestro pozo. Hay elementos asimilables y además hay que también que mencionar que aunque esto sea en la época romana, está siendo hecho por un creador que vive en un mundo occidental judeocristiano. O sea, que los valores cristianos siguen estando allí, aunque sea latente, aunque Ridley Scott no crea en ellos. O sea, él puede ser el hombre más ateo del mundo, pero él se crió en una sociedad occidental judeocristiana y esos elementos se ven allí y tal. Mirá, yo te voy a contar una cosa. Vos sabés que hay unas películas más católicas que existen que se titula El exorcismo de Emily Rose. Y está hecha por un agnóstico, el director, y el guionista era un metodista. Y vos decís, pero ¿cómo es posible que sea tan católica la película? Es muy sencillo, porque tanto el director como el guionista abrevaron en la fuente católica del exorcismo, investigaron y fueron a la raíz. Y lógico, al hacer las cosas como son, resulta que salió católica. Mm, mm. Lo mismo pasa con Ridley Scott. Yo pienso que a Ridley Scott lo único que le interesa a esta altura del partido de La Plata y nada más que eso. Sí, Pero sí, sí para las dijo, películas hacia escúchame, atrás. dijo que hizo la segunda porque había gente que había visto como 17 veces la primera. Y así No, los primeros como yo vamos a verla al cine. no, yo no sé qué pasó o qué está pasando con Ridley Scott. Yo esta teoría se las planteé a Carlos y a Luis en el chat del grupo, que es que para mí el hombre ya ha llegado a ese punto, digamos, de desgaste creativo que le puede pasar a cualquier creador, ¿no? Uno tiene etapas donde está más pletórico, donde está más, por ejemplo, el mismo Russell Crowe en esta época está espectacular y tal, hoy día, bueno, está un poco más de bajón, sigue siendo un buen actor, pero ya no es como antes. Eh, pero, claro, es como él no ve sus propias películas, no ve las comparaciones, o es que vive en un ámbito donde todo el mundo le dice, es que eres increíble, Ridley sigue así, wow, qué película y tal, porque, o sea, que después de Napoleón hiciera una película como Gladiator 2, que no nos vamos a meter ahora a ella, pero es como, o sea, ves tu película o esta película que es Gladiator 1 y decides hacer una segunda, ¿por qué? O sea, no vas a hacer nada mejor. Por Claro, dinero. dinero es Claro. money, es así.
Es que no sé, a mí, por lo menos yo cuando, creo que fue Luis el que preguntaban por qué creíamos que eso, yo creo que quitando las razones por qué lo haya hecho, el que le haya quedado así de mal, tienen para mí que ver precisamente con un desgaste creativo que le puede pasar a cualquiera, porque aunque vivamos en este mundo donde sea todo muy empírico y supuestamente muy científico, la realidad es que el arte es una cuestión de espiritualidad y de espíritu, ¿no? Y de ¿Sabes cuál es el tema? Que energía. esa espiritualidad y ese arte en la cinematografía está atravesado por una cuestión económica sí o sí, no hay vuelta de hoja. La industria cinematográfica después de la industria bélica es la más importante en Estados Unidos. Mm. Indudablemente que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de filmar una película. Por ejemplo, Roberto Rossellini, para poder sonorizar Roma Città Aperta, hipotecó la casa, ¿viste? Y tenía que dormir en el piso directamente. Pero bueno, así salió la película, si había una necesidad. Roma Città Aperta en la traducción es Roma Ciudad Abierta, que es un peliculón con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, una gran película de la etapa del neorrealismo italiano, pero al margen de sus cuestiones ideológicas, que no comparto demasiado, pero es una gran película. El tema es que La Plata hoy día lo atraviesa todo, y los grandes directores tienen que enseñar, y de hecho lo enseñan, cómo hacer para conseguir sponsors, cómo hacer para conseguir plata de aquí o allá. Es así. Pero yo les pido que hagan una especie de ejercicio intelectual recordando la primera gran película de Ridley Scott. Yo debo de haber tenido 19, 18 años, que fue Los Duelistas. Ah, peliculón. Fíjense todo un arco de 50 años de producción, ¿no? Y te encontrás precisamente con El Día y la Noche, Sí, aquella gran película basada en nada menos que en Joseph Conrad, sí. con Para mí, Henry Kittel. disculpe maestro, para mí mejor que el relato, la película. Yo me leí el relato en original y me Yo, la parece película es mejor, mucho, pero mucho mejor. mucho mejor, sí. Pero estaba también Kit Carradine, ¿te acordás? Y Sí. era una fiesta, la película esa era constantemente ideas visuales, todo el trabajo que se estaba haciendo con cámaras que hoy día, las Creo que cámaras que... el año anterior a filmar esa película, Ridley Scott firmó el comercial Perdón, de Apple. estaba hablando, discúlpame. Ah, perdón. Sí, no, te decía que hoy día las cámaras de hoy pueden filmar en la oscuridad, ven más que el ojo humano. En aquella época, Ridley Scott filmó Los Duelistas con luz natural, y encima enrareciendo todo el ambiente, quemaba incienso en el set de filmación para lograr un efecto más de pesadez, de bruma, ¿no? Ujú. Opaca todos los colores, es maravilloso. ¿Qué decías? No, digo que exactamente antes de firmar Los Duelistas, casi el año pasado, firmar Los Duelistas, firmó este comercial de Macintosh, perdón, Sí, que, bueno, uno de los comerciales más rompedores de la época también. O sea, Ridley sí, Scott, ¿Mm? fue en el año 84 ese comercial, que aparece una chica que Exacto, rompe la pantalla con con un estos martillo. martillos, sí, Sí, la vi. sí, Mirá vos que agarrarlo a un Ridley Scott para filmar un pequeño comercial, ¿no? Si sí, fue del año, es más, te digo que fue en 1984, porque tenía que ver justamente con la novela de Orwell, como decir, bueno, acá venimos a romper, es 1984 y venimos a romper un viejo orden con estas máquinas, la que sí. estoy usando en este momento, por ejemplo. Sí, pero es impresionante, ¿no? Podríamos decir, sin lugar a dudas, que Ridley Scott probablemente es uno de los cineastas más geniales, usando la palabra genial en todo su ámbito, de los últimos 20, 30 años.
es así, pero que ha tenido uno de los desgastes más brutales probablemente también, porque este señor era verdaderamente para mí un poeta del cine, ¿no? Hablamos de Los Duelistas, pero también tenemos que hablar de Alien, de Blade Alien Runner. es la mejor película de Ridley Scott lejos, es una maravilla. Y es otro que se la dieron de casualidad. ¿Saben quién iba a dirigir Alien? Nada menos que nuestro amado Walter Hill, Francis. Oh, mira. Pues mira, hubiese estado interesante verlo. Sí, no. Creo que estaba con otro proyecto y por eso no la firmó él, pero imagínate, Walter Hill la produjo Alien. Oh, sí, sí. Pues hubiese estado tremendo. Por ejemplo, esta película, la de Gladiator, otro director que luego hizo una serie sobre Roma, que se llama Roma precisamente. John Milius lo hubiese visto. ¡Uy! Lo hubiese visto con esta también. El camarada Milius. El Milius es tremendo, ¿eh? Que no sé, Luis, si conoce a John Milius, pero no sé si ha visto El Gran Lebowski. ¿Ha visto El Gran Lebowski? No la vi. De los hermanos Coen, seguro que la ha visto. No sabe por qué. Es una de mis pelis favoritas. Hay un homenaje en la figura de John Goodman, sí. que es una parodiando constantemente a John Milius con el arma. ¿viste? Con el arma, que le encantaba andar ahí. No, fue un maestro. Milius fue víctima de los nuevos dueños de Hollywood. Después le decían fascista a él, ¿no? Dice, ellos son los fascistas. Sí. Fue el autor de Conan el Bárbaro, que es una de mis películas favoritas, por cierto. Sí. Bueno, para mí llegó a la gloria con Roma. Tendríamos que volver a Gladiator. Por cierto, bueno. que uno de los malos de Conan el Bárbaro aparece en Gladiator. No sé si lo sabéis. Tigris es uno de los malos de Conan el Bárbaro. Ese que llevaba un grandote de 25 kilos. Aquí aparece con 50 años y hace un papel perfecto, porque es un hombre maduro, es un gladiador que vuelve otra vez a la arena y hace un papel perfecto. Hubo una vez que oí una entrevista a este actor, a este actor que suele hacer de extra de acción, que se llama Sven Ole Thorson, y explicó que cuando fue a Malta para el rodaje de Gladiator, le dieron su parte del guión y dijo que cada uno de los movimientos que él tenía que hacer estaban descritos en el guión y dibujados en un storyboard, porque Ridley Scott todo eso lo hace perfecto, o sea, tiene preparado todo lo visual, luego claro, luego te hace un rodaje en 6 semanas a lo mejor, pero porque hace un trabajo previo, un estudio previo, él sabe perfectamente lo que quiere. Y este Ole Thorson dijo que contó 45 movimientos que tenía que hacer en ese combate contra Máximo, estaban perfectamente descritos en el guión. Le obligaron a entrenar durante 2 semanas los movimientos y después a practicarlos con el propio Russell Crowe. Que además hablando de actores raros, el personaje que hace del maestro de ceremonias es nada menos que David Hemmings. Que era un galán. David Hemmings trabajó en dos grandes películas, una más grande que la otra, ¿no? Rojo Profundo de Argento, que era el músico que estaba envuelto en el asesinato de su amigo. En medio de una situación de parapsicología. ¿La vieron, Rojo Profundo? Es una maravilla. No he tenido todavía el gusto de verla. Tengo que verla. Y la otra es de Antonioni, Blow Up, que era el protagonista de Blow Up. Y un dato curiosísimo. Fue el primer actorcito que estrenó el papel, digamos, del chico en aquella gran ópera de Benjamin Britten, La otra vuelta de tuerca. Uno de los chicos, vieron que eran un nene y una nena. Bueno, el nene era David Hemmings estrenando, digamos, la ópera de Britten. Realmente notable. Se murió relativamente poco. Ahí
Hay una cantidad de actores aquí. Luego Sí, por ejemplo... está el de Yo Claudio, también. También sí, es verdad. El No de me Yo acuerdo, Claudio está Derek ahí. Jacobi, Derek Jacobi. Y Está está magnífico, además, en un uno de papel los senadores, ¿no? ¿Eh? Es uno de los senadores. Sí, es un senador que lo llaman Graco, como un homenaje, yo creo, a los hermanos Graco anteriores a él. Y Está hace un papel, Oliver Reed también, que trabajó en películas de Cronenberg, en el Engendro, creo que se llama una película que trabajó, que es próximo, el español que es digamos, el dueño de los gladiadores y todo esto. Oliver Reed. Sí, sí. Oliver Reed. Es impresionante, es un actor de toda la vida, además, que hace un papel, bueno, su último papel, porque él se murió durante el rodaje. Sí, sí. ¿Saben cómo se murió? De una borrachera. Se murió de joda. No estaba, la mejor manera. Sí, estaba con, se puso a jugar pulseada con unos marineros. En Malta. Se filmó la parte del Coliseo, digamos, porque había uno muy parecido. Ridley Scott puso un piso más y después lo continuaron con computadora, que es increíble. El momento en que toda la cámara hace un giro así, un paneo, un traveling increíble, cuando entran a la arena es acojonante, ¿no? El detalle verosímil de los pájaros y todo. Pero Oliver Reed fue a tomar algo, parece que era muy afecto a la bebida, y empezó con una contienda con unos marineros que andaban por ahí. Se bajó como 20 whiskies, te agarró un infarto, se reventó. Y vos sabés que el bar le cambiaron el nombre, los dueños, le pusieron el último trago de Oli y pusieron en la pared, En la cuenta enmarcada. en la factura enmarcada de lo que no pudo pagar porque se murió, de todo lo que había chupado, Cuando empezó el rodaje, él prometió solemnemente que reduciría su consumo alcohólico a no más allá de 2 litros de ginebra whisky al día. Hostia. Esa fue la promesa que le hizo a Ridley Scott cuando empezó. Iba a ir relajado, ¿no? Y generó un problema porque él murió durante el rodaje y hubo que cambiar la trama de la película. Según parece, en el guión estaba previsto que obligasen, o no, que cuando los pretorianos entran al Ludus y capturan a todos, bueno, matan a todos los gladiadores, a él no lo mataban, se lo llevaban prisionero y luego lo obligaban en el Coliseo a pelear con Máximo, que hubiera sido una escena maravillosa. Maravilloso. Y se hubiera dejado matar, era lo previsto, pero claro, como se murió, pues tuvieron que, bueno, la escena que él se muere cuando está de espaldas es un doble y su primer plano de su cara es su cara sacada de un plano descartado, insertado ahí bastante bien. Vos sabés que había un seguro de 25 millones. Uno de los dos, Luis. Perdón, había un seguro de 25 millones de dólares para reemplazar, o sea, la productora tenía un seguro por si se les moría algún actor, para reemplazar las escenas que ese actor hubiera hecho, hacerlas de vuelta. Pero al director le había gustado tanto como el tipo había hecho el papel, que prefirió cambiar el final, que es esto que vos decís, para dejar ese homenaje a la actuación maravillosa que el tipo había hecho. No sé si recuerdan, Luis, a él, además. No sé si recuerdan ustedes la escena en la que está hablando sobre el emperador, ¿no? Sobre Marco Aurelio, y le dice, sí, una vez me encontré con él y no sé qué, y en cierto punto Máximo le dice, y lo conocías, no dije que lo conocí, dije que me tocó el hombro. Sí, lloró, es maravilloso, maestro, ¿sí? El chiste ese le salió a la producción $3 millones, la digitalización de Oliver Reed para que sea verosímil, pues yo te digo, yo cuando vi la película ignoraba desde luego esto y no se nota, vos la ves de vuelta cada vez que la ves, decís cómo hicieron, ¿viste? Lo clonaron directamente. Bueno, sabiendo lo que pasó, la ves y no se nota. Claro, esa clonación salió $3.2 millones de dólares. Sí, yo había oído eso y además el presupuesto para digitalización era de 10 millones, o sea que se llevó muchísimo,
porque claro, hubo que digitalizar un montón de cosas más, pero esa costó muchísimo y la verdad es que no se nota. Hay mucha gente que dice, ¡ay, sí, es como un croma, que va! Está hecho estupendo. Está hecho es lo mismo que pasa con los tiburones de Spielberg. Recién ahora decir, se nota que son 3, ¿viste? Esa es la gente que no tiene, digamos, no se nota en absoluto. Bueno, es como la gente que ve esta película buscando la famosa bombona de butano que sale en una carroza. Pero es que eso hay que meterle mucha lupa para nunca la he visto ni la he buscado, porque tú en la escena la disfrutas, coño, no estás buscándole es que hay que disfrutarlo. Una cosita, bueno, primero que nada, decir que esta película, creo esto lo dijo Luis en el chat nuestro, tenía todo para salir mal. Y pasaron cosas que pudieron haber arruinado absolutamente la película. Pero salió bien. ¿Qué pasa? Que Ridley Scott, por lo menos muchas de las grandes películas, en Blade Runner, en Alien, en American Gangster, en muchas de sus películas icónicas que uno conoce, le pasaba siempre lo mismo, que o era un guión terrible, o había problemas por no sé qué y tal, y el tipo, con una eficiencia y un trabajo, una labor impresionante, siempre lograba sacar lo mejor de sus películas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que esta película renueva un género que estaba tan muerto como hoy lo está el género western. O sea, el peplum. El peplum está totalmente muerto. Creo yo que la última gran película peplum que salió fue, si no Espartaco, Ben-Hur. Sí, sí. ¿Cuántos años fue de eso? Como 30 bueno, pero después apareció Troya, por ejemplo. A Troya. Pero posterior a esta, posterior. Por eso digo, después aparecieron, o sea, le abrió el camino a otras producciones. Vieron que había plata y... la serie Espartaco, que no está mal. Quizá la última Peplum anterior a esta es una que trata el mismo tema, además, que es la caída del Imperio Romano, en la que aparece Cómodo, bueno, es una historia muy similar. Incluso dicen que Gladiator es un poco remake de esa película, pero Gladiator es mucho mejor. Yo lo siento mucho por los aficionados a la otra, pero es muy... A mí me parece una maravilla. Y hablando de que le fue muy bien. Saben que fueron 100 palos verdes que salió y ganó casi 500. Y sigue ganando seguramente por el mercado de DVDs y cosas de esta, seguirá ganando. Esta película ha tenido influencia, pero no solamente por las Peplum posteriores, sino incluso tú te ves en Juego de Tronos, se ve totalmente la influencia de esta película, incluso en cierto... La serie Roma. En la serie Roma, en cierto tratamiento visual de los espacios exteriores, de los planos generales de las ciudades, todo eso, todos parece que quieren imitar esta película en las escenas de acción, en muchísimas cosas, incluso en Juego de Tronos se ve a veces ciertos planos de detalle que dices, coño, esto es Gladiator, esto es totalmente de Ridley Scott, que le encanta el plano detalle y que siempre es una maravilla, o sea, ver la mano del protagonista cogiendo la arena o tocando tocando ¿cómo es? El trigo, ¿no? Sí, el trigo, o sea, ver cualquier pequeño detalle de estos es una maravilla, porque visualmente es el mejor Ridley Scott. Tendrá problemas con los guiones, efectivamente, y con muchísimas cosas, pero en lo visual es un maestro. Es un genio, es definitivamente un genio. Bueno, la escena de inicio fue la escena con la que le hicieron el casting a Russell Crowe, que es esta de ver el pájaro, que es magnífico. O sea, es poesía pura, ver el pájaro volando y tal. Y además él mirando hacia allá y ve que se eleva. Y hay una escena intercalada de él imaginándose de nuevo en el hogar, no sé qué. Y luego esa arenga que le da al ejército y todo esto. Qué presentación del personaje es demasiado, es una maravilla. Que la mano tocando el trigo solamente iba a estar al final. Fue idea del montador pasarlo al principio y efectivamente es una ideaza. Es una referencia, efectivamente, que vas poniendo al principio, luego a mitad de la película vuelve a salir en otro momento y luego al final. O sea, es
perfecto. Es un concepto de montaje que es maravilloso. La obra tal como estaba concebida. Y toda la escena inicial, la presentación, la batalla. Sí, que es lo que decimos, que sí, que hay elementos eso, por ejemplo, una cosa que uno ve mucho en películas es lo de usar, esto lo decía Carlos hace mucho, usar flecha de fuego. Una flecha de fuego en un bosque húmedo, ¿para qué? No, pero ¿qué crees es que que la vas a flecha hacer? de fuego, ¿para qué te sirve? Te sirve para quemarte tú cuando la tires y no aportas. Sí. Para incendiar velas puede funcionar. Sí, que creo que también había una pero yo se lo perdono. también, ¿no? Que tú dices, pero eso es para asedios, eso no tiene claro, sentido. Hombre, sí, la catapulta. La catapulta. Es que la catapulta en ese espacio no tiene sentido porque te resta movilidad. La gracia del ejército romano era la movilidad que tenía. Entonces, Claro. los bárbaros, que parecen subnormales en esta película, en lugar de irse por detrás, flanquearlos, hacer que se muevan y tal y cual, los atacan de frente, comiéndose las flechas y comiéndoselo todo. Es todo inverosímil la escena, pero aún así es maravilloso. No, pero es por eso. No es el que, efecto no, visual de las flechas. Perdón. Quiero una aclaración. No es que aún así, es por eso mismo que funcionan. Le voy a poner un caso extremo absoluto. Estamos hablando de la época del realismo soviético, ¿no? Estamos hablando de una película como El acorazado Potemkin. Bueno, es realmente notable, pero habían pasado muy pocos años del suceso, que creo que fue en 1905, el suceso este del amotinamiento del acorazado de la Marina del Zar. Muy poco tiempo pasaba, 12 años, la Revolución Rusa. Después, en los años 20, se filma Einstein y se filma esta maravilla, ¿no? Hay un momento, cuando se produce el amotinamiento, logran reducir a los amotinados y los cubren con una lona. En la cubierta del acorazado los cubren con una lona y están a punto de ajusticiarlos. Y la lona se mueve como si fuera algo vivo. Nadie en aquel momento le reprochó, sobre todo piensen en esto, estamos hablando del realismo soviético, donde había que apegarse a la realidad absoluta. Nadie le reprochó a Einstein el hecho de la lona, porque la lona no existió en la vida real, no apareció. Pero lo que hizo Einstein fue justamente trabajar con el suspense, ¿ves? Trabajar justamente con la idea de qué pasa, cómo estará esa gente ahí adentro, desesperados, llorando, arrodillados, rezando, todo cubierto por una lona que en la realidad de los hechos no existió. Y paralelamente a eso hay cosas que son verídicas que no resultan verosímiles. El otro día, era un par de meses, una alumna me dice, ay, a ver un ejemplo, dice, porque no entendía el concepto de cómo algo que es verídico puede no ser verosímil. Yo le puse como ejemplo la panza de mi hermana cuando estuvo embarazada de su segundo hijo, que era una especie de sandía así. Digamos, no, era una panza inverosímil, es verídica, pero es inverosímil. Pero en Gladiator aparece un elemento que decidieron quitar de la película, porque podía llegar el espectador ignorante de eso, podía llegar a considerarlo como un anacronismo, que es lo siguiente. Los gladiadores cuando salían a la arena, pasaban carteles publicitarios de productos de aquella época. Si el espectador hubiera visto eso, que es verídico, insisto, es verídico, pasó así, y los tipos dijeron, no, esto la gente no se lo va a creer que fue de verdad. Parecería una especie de anacronismo. Claro. Pero bueno, el mundo de la publicidad lo toca todo, todo. Claro, qué maravilla. Pero es que incluso podríamos hablar de que por mucho que nos vendan el cine, que los gladiadores era el entretenimiento romano por autonomacia, no era así tanto como, por ejemplo, las carreras de caballos y las carreras de coches, los carricoches. Eso era, ahí sí, ahí sí está la gente fanatizada, de verdad. El circo romano. El circo romano, eso era una locura. Pero es verdad lo que dice el maestro. Esto no hubiese sido lo mismo o hubiese sido otra cosa si en vez de ser reclutado máximo para ser gladiador, hubiese sido para ser corredor de coche, ¿no? Porque no habría cambiado mucho
todo, también el tema, por ejemplo, muchos gladiadores no eran esclavos, sino que eran casi empleados, ¿no? O tenían una cantidad de lujos vamos, sobrevivían en la gloria. Les cuento una pequeña anécdota de la primera vez que fuimos con Nomi a Cataratas del Iguazú. El guía que nos iba mostrando las cosas en el contingente, a pleno aire libre, en medio de las cataratas, nos decía que lo había conocido de Niro con la filmación de aquella maravilla de La Misión, ¿se acuerdan? Con música de Ennio Morricone, que trabaja Liam Neeson, ¿sí? Bueno, resulta que este hombre les decía a la gente de producción, esas frutas no crecen acá, no las pongan porque no crecen acá. Los tipos lo colgaron igual, ponían ananá, no sé qué cosa, pero es el color latinoamericano, el color es eso, o sea, es inverosímil. La verdad que es más verosímil todavía que lo verídico. ¿Qué querés que te Claro. diga? Es que Pero ahora creo que, claro, este hombre es no lo que usted dice. entendía, perdón, este hombre no entendía por qué hacían esas cosas. No y yo estábamos que nos codeábamos, ¿no? Porque, Claro. insisto, una cosa es lo verosímil y otra cosa es lo verídico. ¿Qué me importa a mí? Para eso voy a un libro de botánica y me fijo a ver cómo eran las plantitas en aquella época. Mientras tanto, me la fumo en la película porque le dan un color distinto y un color local, y que es como Macondo con García Márquez, que no existió, o Zulaco con Joseph Conrad. Y creo que esto va más allá incluso, porque no es solamente que la película no esté obligada, el director no está obligado a respetar la historia, que la puede quebrantar en cierta medida, sino que el cine, con el paso del tiempo, va creando unos ciertos estereotipos históricos que algunos están muy bien, porque esto del pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, no es histórico, es muy discutible y tal y cual, pero queda tan bien que ya Claro, no lo vas a poder pero escucha, cambiar en ninguna pero película. Al perdón, igual que el hecho de que las peleas sean a muerte, que no era en la vida real, tampoco lo vas a cambiar. Incluso hay veces que es muy acertado el cambio que hace la película. En la película Ben-Hur, si recordáis, boga de ariete, boga de combate, eso tampoco es histórico, se lo inventaron, pero queda tan bien que incluso lo han utilizado en novelas posteriores. Con el timbal. Sí, sí, maravilloso. Es maravilloso. Eso yo lo he leído en novelas posteriores a Ben-Hur que ya lo aceptan como un cliché histórico, pero es un acierto, está estupendo, no es histórico, pero está muy bien. Sí. Claro, siempre que sea razonable, sea verosímil, etcétera. No, claro. Seguro. El cura que aparece en Titanic, esto lo sabe mejor que nosotros, que estudia mucho la película Luis. El cura fue un cura anglicano que se convirtió al catolicismo y confesó a mucha gente, incluso rezaron con él judíos en el barco, no se ve en la película. No me acuerdo qué papa dijo que para él ese sacerdote era un mártir del cristianismo y no murió en esas circunstancias agarrando la mano así a último momento y todo, pero esos plus, digamos, de fantasía cinematográfica hacen que la película sea no un documental, sino una película. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a esta escena que acabamos de comentar, lo de las catapultas, las flechas de fuego, que no o sea, de verdad, no tiene ningún un sentido y no tienes que ser ningún genio o conocedor de historia militar para saber que no lo tiene. Nada más usando un poco el sentido común, te das cuenta de no tiene sentido en un bosque húmedo lanzar flechas de fuego. Pero es una de las más grandes escenas de la historia del cine. Claro, pero ¿por qué? Porque da una sensación de amenaza, de última batalla. Es como el tema de los caballos, que tengo entendido, Carlos, validame si es así, que las ¿cómo se llaman? Donde apoyan los pies en los caballos. Los estribos no existían en esa época. Claro. No pero claro. Con lo cual, digamos, era imposible que ellos tuvieran tal dominio de los caballos entre los árboles, al no tener estribos. Pero bueno, ¿cómo haces esa escena si no tenés manera? Pero ojo, hay es que en el tiempo de los romanos los caballos eran mucho más pequeños que ahora. No son los caballos que se ven en la película, eran mucho más pequeños. Y eso
si os fijáis en estatuas ecuestres romanas, etcétera, etcétera, eran caballos más pequeños. Entonces, claro, la gente era más pequeña todavía. La gente también era más La gente pequeña. era pequeñita. En ese rodaje, los jinetes eran soldados del ejército británico, expertos en caballería. Entonces, claro, ¿qué les vas a poner sin estribos en un caballo contemporáneo a cabalgar campo a través por el bosque? Que obviamente cargar por el bosque es otra inconsistencia. Lo mismo, los hermanos, las tribus hermanas no eran muy salvajes, pero no eran tan, como se muestra en la película, que parecieran caníbales casi, ¿no? No. Los vestuarios que usan parecen de la película de Mel Gibson, 10.000 años antes de Cristo. Pues no, pero aparte el grito de guerra de los bárbaros está sacado de la película Zulú, que era una película favorita de Ridley Scott. Y aparte sí, señor, tal cual. Hablando pero del es una bosque, locura, pero ¿cómo vas a poner el grito Zulú a los... Por eso. Pero que queda muy bien, la verdad es que queda muy bien. Queda bien, pero, hombre, yo... Claro, me da igual. Es que en el caso tuyo, Carlos, tú que eres muy aficionado a la historia, yo también, pero tú, como que esos detalles a ti sí te sobresalen más, pero si tú eres una persona del público o te puedes abstraer de eso, es que, o sea, te lo crees, yo me creo, o sea, yo veo eso, claro. Es que las batallas romanas tenían que ser así, pero, y esa batalla fue así. Y ojo, y los uniformes no están nada mal, ¿eh? Están bastante bien las armaduras de los soldados. La armadura clásica la han sacado de la columna trajana, concuerda con la época. La espada de los gladiadores va en la derecha, que es algo que en ninguna película lo ponen bien. Tiene muchos detalles muy buenos. Luego ponen fantasía, claro. Los pretorianos van de negro, que eso no existía en la época, pero queda estupendamente. Queda muy bien, queda muy bien. ¿Qué iba a decir, maestro? No, que en el bosque estuve investigando en Wikipedia. Está muy buena la nota de Wikipedia sobre la película, sobre Gladiator. Dice que el bosque ese lo iban a tirar abajo, entonces por eso lo pudieron quemar y todo, que se ve en fuego, con las bolas de fuego y todo. Porque exacto, pues ya estaba previsto que iba a desaparecer ese bosque. Hicieron un arreglo justamente con la gente que lo iba a tirar abajo y bueno, y ahí tenemos una gran escena de la película. También me acuerdo yo en Braveheart, Corazón Valiente, Mel Gibson en una especie de stage, ¿cómo se llama? Fuera de cámara. Sí, fuera de cámara. Caracterizado y todo, mostrando armas, ¿no? Manoplas con púas, y él, el director de la película, diciendo, esto en aquella época no existía, pero lo ponemos porque queda bárbaro, ¿viste? Las faldas estas escocesas no se usaban, eso es muy posterior, pero muy posterior. Y menos mostrar el culo así, ¿no? Pero bueno. La batalla, además, lo peor es que la batalla se llama Batalla del Puente no sé qué, la última. Y no es ni en un puente ni nada. Sí, pero... La cuestión yo creo que la verdadera, ¿eh? Sí. Una moraleja que puede sacar... Un momentito, Carlos. ¿Sí, maestro? No digo que una moraleja posible que puede sacar la teleaudiencia es que, anótenlo por ahí, no es un criterio de validación la verosimilitud, lo verídico y el apego a la realidad histórica para juzgar una película. Si fuera así, habría que quemar todas las películas de la historia del cine, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que es lo que decías vos, Marce, recién, hace un ratito, que decías, si no voy a ver un documental, lo voy a buscar un libro para leer la historia. El tema es sentarse a disfrutar una película. Claro. Es verdad que digamos, la suma de todo, de una gran verosimilitud y una gran historia, pues le agrega un valor también especial, ¿no? Pero se puede hacer una gran película sin esto. También. Mira, la película Cristiada, por ejemplo, que habla de la guerra cristera, que fue uno de los episodios heroicos de la catolicidad, la guerra en México, en Jalisco, contra la masonería, yo dedico justamente mi novela, si se fijan en el final, está dedicada a un santo que murió combatiendo, un sacerdote santo que murió combatiendo a la masonería. Por ejemplo, el encuentro entre Rubén Blades, que hacía de Calles,
Plutarco Calles, y Andy García, que hacía del general Gorostieta, jamás sucedió en la vida real. Y en la película los ponen ahí directamente a hablar de tratados y pactos, etcétera. No me acuerdo qué hablaban, pero no existió nunca ese encuentro. Así es la historia. No hay pero ni siquiera posibilidades de ver a la Cristiada como una película documental. Pero hay una cuestión muy importante. Mucha gente se enteró de esta guerra heroica gracias a la película. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II había beatificado y canonizado un montón de mártires de esa guerra. Fue realmente un genocidio muy, muy importante, pero nadie se enteraba hasta que no vieron las canonizaciones y después con la aparición de la película que reúne a Eva Longorio, a Rubén Blades, a Andy García, un elenco de primer nivel, y a Peter O'Toole también, haciendo de uno de los sacerdotes ejecutados, asesinados, mejor dicho, asesinados. Nadie tenía conocimiento. Andy García incluso estaba muy, muy asombrado de que en Estados Unidos nadie sabía nada. Y fue un episodio que sucedió hace menos de 100 años, cuando se estrenó la película. Y en México muy pocas personas, e incluso es más, yo hablando con algunos mexicanos, les pregunto por esta guerra, y porque gente, por ejemplo, de Jalisco, y digo, pensé una cosa, tu abuelo bien pudo haber estado involucrado en esa guerra y vos no tenés ni idea de lo que estamos hablando. Y es así. Pero bueno, o sea, si bien la película no es un documental, es una ficción basada en hechos reales, funciona como un despertador para el que lo quiere ver, Sí. como un acercamiento a Roma, como un acercamiento al amotinamiento del acorazado Potienkin, como un acercamiento a William Wallace, como un acercamiento al fantasma, repasando las películas que hemos visto. Después vas a los libros, y ojo, y hay que ver qué libros también, ¿eh? Ojo, también es verdad. Hay libros de historia que son más ciencia ficción que otra cosa, ¿eh? Ah, efectivamente. Yo ahí sí quería decir una cosa, que efectivamente yo estoy conforme con este planteamiento. Evidentemente no es un documental, no tiene ninguna obligación de cumplir con la historia, pero sí que hay cosas que si las puedes hacer bien y no interfieren en la historia, hazlas bien, coño. Sí. No le llames esto es como todo. No le llames máximo décimo meridio, llámalo en todo caso décimo pero meridio máximo. eso yo creo que, bueno, puede No ser pongas panfletos en y tal, papel pero... para anunciar los combates. Hay ciertos detalles que sí que Sí, podrían haberlo hecho mejor. pero vamos a decirlo así, Carlos. Yo creo que aquí va a estar de acuerdo conmigo. Mejor esto que un documental. Ya está. Y mejor que Gladiator 2 y mejor sí, que... bueno, mejor que y cualquier cosa mejor que Gladiator 2. Pero si cambiar la historia está bien. Mira, la película Troya, que le dieron tantos palos y que fue tan criticado. Yo le tenía mucha mala gana esa película, pero luego la he vuelto a ver y me encanta. A mí me encanta esa película. Se pasan por ahí la Ilíada. Pero bueno, pero fíjate, hay gente que no tiene ni puta idea de lo que es la Ilíada y en su vida ha oído hablar de la Ilíada y por lo menos algo ha recibido con Troya y a lo mejor con un poco de suerte... Es que en muchos casos acerca a la gente a la historia. ¿A cuánta gente acercó la película 300 a lo que era Esparta? Sí. Bueno, igual, y 300 eso sí es fantasía, también. Sí, está bien, pero ¿a cuánta gente acercó a averiguar? Es lo que dice, es tal cual. Mire, yo ya para estos 2 últimos minutos que nos quedan, me gustaría que cada uno recomendara una peli histórica, una por persona. Digan detallitos que les gustaría que la gente viera y sí, para recomendar. Yo tengo ahí ya pensado uno. Comenzando por Luis y Carlos. No, déjenme para el final, que tengo que pensar. Bueno, entonces comenzando por el maestro, por Carlos, por mí y ya por Luis que se queda para el final. Yo tengo una de las más grandes películas de todos los tiempos para recomendar, y sobre todo en estos tiempos fuertes que se vienen, como
como el que estamos por empezar ahora en el 1 de diciembre, mañana domingo, tiempo de Adviento, para pensar un poco nuestro bautismo, como los que estamos acá, creo que estamos todos bautizados. Y es ni más ni menos que La Pasión de Cristo, es una de las más grandes películas de la historia. La recomiendo vivamente porque es una película que te muestra, digamos, las cosas tal cual fueron, y con un elemento muy, pero muy importante, el tema de la religiosidad con que está hecha. ¿Eh? Yo veo Jesús de Nazaret de Sefirelli y me parece una fiestita de cumpleaños al lado de esta maravilla de Mel Gibson. Así que bueno, el que tenga espíritu fuerte y ganas de volver a sus raíces, vea La Pasión de Cristo. ¿Carlos? Pues es que depende, porque si tú hablas de una película ambientada en otra época, a mí una película que me gusta muchísimo, incluso más que la novela, es El nombre de la rosa. Yo creo que hace un retrato sobre la Edad Media absolutamente magistral. Sí. La novela es muy buena, aunque la novela no tiene el ritmo de la película, evidentemente, y además la película tiene el acierto de hacer un final mucho mejor que el de la novela. La película tiene a Sean Connery. No, hombre, tiene a Sean Connery, claro. Y además, ese momento final en el que Atso dice, uy, ¿qué hago? Me voy con esta chica que sale, un plano de la chica que sale guapísima, o me voy con mi maestro, ¿qué hago? Se va con el maestro. Es un final maravilloso que Umberto Eco no tuvo el acierto de plasmar en su novela. Esa película es histórica por los elementos que... Bueno, es una historia ficticia, es una ambientación histórica. Sí, pero es muy creíble. Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K / Love con V. Muchas gracias. Y recuerden, también estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Además, pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, podcast correforres01, nuestro Twitter, @correforrespod, o en la zona de comentarios de nuestras distintas plataformas. Muchas gracias, hasta luego. Vayan corriendo a verla. Es una obra maestra esa película. Es una obra maestra. Yo recomiendo Los Duelistas de Ridley Scott. Me parece... Yo leí el relato y mira, yo creo que Conrad es uno de los mejores escritores de todos los tiempos, pero Ridley Scott lo supera por mucho, en muchos sentidos, en muchos sentidos. De hecho, hasta el mismo título, el título del relato es El Duelo, que ahí creo que se centra más en el elemento de duelos y todo esto. Y aquí es lo duelista, aquí se centra en el personaje, la psicología y todo esto. Es impresionante. Los elementos, a mí me encanta la historia napoleónica porque, bueno, básicamente parte de todo lo que pasó en el mundo se vio movido por eso. Pero, wow, o sea, sinceramente, vean esa película. Véanlo primero simplemente por la historia y luego véanlo por los elementos históricos que trae, que está muy bien documentada. Y ahora, terminando ahí con el gran Luis, por favor. Bueno, yo comparto la recomendación primero del maestro. Me parece que la película que recomendó es una de las películas más valientemente contadas por un director en la historia del cine. Por el tema que aborda y también, claro, ¿no? Y por cómo lo aborda y demás. El Lincoln Cazavampiro, quiero decir. Claro, exacto. A mí me gustan mucho las películas que están basadas en historias reales. No sé si llamarlas películas históricas o no, pero están basadas en historias reales. Y me gustaría recomendarles que busquen una película bastante vieja, ya no sé de qué año es, yo no tengo el privilegio de la memoria del maestro, que es para mí un homenaje a todo lo que es capaz de hacer o de lo que son capaces de hacer los padres por un hijo,
Es una película con un actorazo que para mí que es Nick Nolte, que se llama Un milagro para Lorenzo. El milagro para Lorenzo. Tremenda película. Esa es una película extraordinaria. Para mí vale la pena verla. Sí, es verdad. Pues bueno, tremendas recomendaciones. La Pasión de Cristo es una maravilla, desde luego. Igual con esta del Nombre de la Rosa, Un milagro para Lorenzo es impresionante. Lincoln, Cazador de Vampiros, ya saben que es una maravilla también. Y bueno, yo creo que podemos terminar aquí, señores. Ha sido un conversatorio maravilloso. Yo me quiero despedir mostrando mi Gladius. No sé si bueno, aquí. Tengo que quitar el croma este espantoso. Sí, eso te iba a decir, sacar el croma porque no... Mirá, se viene la pelea España. No, pero el de Marcelo corta y este no corta, ¿eh? Este es un hermoso Gladius de fantasía. Qué bonito. Que sería el modelo que pertenecería a un tribuno militar o a alguien de cierta jerarquía, no a un soldado cualquiera. Este cuchillo lo tengo cerca de mí porque siempre está cerca de mí, pero acuérdense que a Racelito lo llamaban el español. Bueno, este justamente es un cuchillo español de la marca Muela, una marca tradicional española, y se llama Muela Jabalí. Con este iría a cualquier parte, incluso me metería en la máquina del tiempo, iría a reventarlo a cómodo. Máximo décimo Marcelo. Pero no vas a ser verosímil entrando con eso al Coliseo. Ay. Bueno, mi gente, yo creo que ha sido todo por hoy. La verdad, muy agradecidos aquí a todos mis compañeros, a mi maestro. Y bueno, hasta la próxima. Espero que el maestro se pueda venir también para unos cuantos programas más. Yo creo que hablamos de traer una película. Si me invitan, está todo bien. Bueno, pues mire, lo vamos a tener en cuenta. Yo creo que la próxima, si le gustaría a ustedes, hablamos también de traer otras novelas de Mendoza, que yo creo que se merece la pena traerse. Y de película, pienso yo, ya lo iremos hablando, pero Carlitos Way, que me parece un peliculón con este Al Pacino. Con Al Pacino, es tremendo. Sí, y bueno, ya iremos hablando. Yo creo que, no sé si Luis se apunta a hacer Gladiator 2, pero si te la ves, Luis, la traemos, pero ese ya va a ser un programa de verdad dale, sí, la voy a ver. Más que para analizar o nada. La voy a ver. Dale, atrévete. La voy a ver, que me muero por ver los tiburones en el Coliseo. Vas a salir del cine como temblando, ¿no? ¿Qué he visto? Aquí ni se ven, ¿eh? Se lo conjetura más bien. Va a ser ¿Qué ha sido esto? ¿Dónde estoy? Bueno, hasta luego, mi gente. Un abrazo. Chao, gente. Chao, abrazo.